Sí, se ve. Sí, Perfecto. profe. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la continuación de lo que habíamos empezado en la clase pasada, que era el segundo principio de la termodinámica. Y bueno, recuerden que yo le había puesto esta imagen, porque vamos a seguir indagando por qué es que en todas las casas se tiene que cumplir la segunda ley de la termodinámica. Bueno, se cumplen las leyes de la termodinámica, pero exclusivamente la segunda ley de la termodinámica. Vamos a indagar un poquito más sobre eso. Yo puse estos problemas 4.8, pero ustedes saben que yo armo esta explicación a medida que me va alcanzando el tiempo, así que por ahí hasta tengo un 10 para ponerlo. Así que si el tiempo me lo admite, agregaremos uno más. Otro comentario es que cambiamos la serie 4 y le agregamos los problemas, los 3 primeros problemas de la serie 5, así que la serie 4 quedó un poquito más larga y la serie 5 un poquito más corta. Esa es la que la volvemos a subir diferente, ¿sí? Para que ustedes no se confundan. Antes de seguir, vamos a repasar lo de los procesos reversibles. Y aquí les dejo la definición de un proceso reversible. Un proceso reversible es cuando es llevado a cabo íntegramente por estados de equilibrio. Entonces, si aquí, por ejemplo, en este esquema, a ver si podemos ver, en este esquema tenemos un sistema, no tiene que haber ninguna irreversibilidad dentro del sistema para decir que este sistema va a llevar a cabo un proceso, o sea, que este estado va a pasar a otro estado, el proceso va a ser reversible, ¿no? Aquí es la definición, como dice acá, rigurosa de reversibilidad. O sea, conocer punto a punto, conocer estado momento por momento, todos los estados de equilibrio. Y por otro lado, a esto le tenemos que agregar que también, ¿no?, el entorno, o sea, el medio, no se altere, no haya ninguna alteración remanente. Entonces, un proceso es reversible cuando es internamente reversible, o sea, dentro del sistema, pero también el medio, ¿sí?, de forma reversible, que se llama reversibilidad externa. O sea, tenemos una reversibilidad interna y una externa, y las dos tienen que darse. La verdad, ningún caso tenemos de ejemplo para decirle que algo es totalmente reversible, o sea, que internamente reversible y externamente reversible. No existe en nuestro planeta. En nuestro planeta todo es irreversible. Así que justamente todos los ejemplos que vamos a dar son los ejemplos de las cosas que suceden en nuestro planeta. Irreversible no hay nada. Tenía un compañero, no me di cuenta de ponerlo, pero acá pone una figurita de Disney. Y en los cuentos de hadas nada más existen los procesos reversibles. Bueno, ejemplos, dijimos, de procesos irreversibles, todo. Pero bueno, vamos a contar algunos que son muy importantes y fundamentales para que el mundo funcione como está funcionando, ¿no? Principalmente, cuando un cuerpo se enfría, un cuerpo pasa de una temperatura más alta a una más baja, eso es irreversible. Cuando un vapor o un gas se expande, eso es irreversible, porque claramente no vuelve atrás. Cuando se cae un peso es irreversible. Cuando se mezclan dos gases, se rompe una membrana y se mezclan dos gases, eso es irreversible. Y son situaciones totalmente irreversibles, no podemos volver atrás. Esto se los comento porque ustedes me van a decir, bueno, pero vos sabías, esto es sabido, si yo tengo un cuerpo caliente se va a enfriar, si tengo un gas dentro de una lata se va, si pinchamos la lata se va a expandir, se va a caer un cuerpo, se van a mezclar. Sí, ¿por qué? ¿Lo sabés? Sí, porque yo vivo en este planeta. Sí, pero con eso no nos alcanza. Tenemos que saber un poco más. Tenemos que saber lo más importante del segundo principio. Tenemos que poder aprender, ¿no?, la dirección de los procesos.
los procesos ocurren en una sola dirección. ¿Cuál es esa dirección? Algunas son graciosas, ¿no? Yo les pongo esto para algo de gracia. Acá tengo una resistencia eléctrica que la caliento y me da electricidad. Totalmente descabellado. Yo muevo esta roldana y que me caliente el recipiente, ¿no? O que le dé calor a esto y me mueva la roldana y levante el peso. O que haga un batido, ¿no? Y que con el mismo calor gire el batidor, al revés. Esto sabemos que es imposible. O que esta habitación, así por sí misma, quede así. Eso sabemos que es imposible, porque conocemos, lo sabemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo puedo medir a esto? ¿Cómo sé que esto va a pasar? ¿No? Bueno, veamos. Acá el segundo principio nos va a decir algunas cosas importantes. Justamente la dirección de los procesos. Hoy lo vieron con el profesor. La dirección de los procesos. ¿Qué cosa nos dice que algo va a suceder? A ver, y no es el tarot precisamente. ¿Qué vieron que nos dice que algo va a suceder? O que puede suceder. ¿Cómo se llamaba eso? Entropía. Entropía, pero no cualquiera, ¿eh? Entropía generada. Esta, la entropía generada, es la que nos dice la dirección de los procesos. Tiene que ser siempre positiva, mayor o igual a 0. Y si es negativa, no puede ser. Eso que estamos planteando no puede existir, no puede pasar nunca. ¿Sí? También el segundo principio nos permite establecer condiciones de equilibrio. Esto lo vamos a ver ya casi en la semana que viene o por ahí la otra. Las condiciones de equilibrio que nos plantea el segundo principio. Está bueno ese tema, especialmente porque es toda la base fundamental de la segunda parte de la asignatura, que es fisicoquímica. Así que muy importante. Después nos dice, las limitaciones existentes, dice, las limitaciones existentes, no sé qué me están mandando muchos mensajes, voy a ver qué pasa. Era Euni que me está diciendo que tiene muchos cortes de internet. Bueno, Euni, quédate tranquilo. Bueno, la cosa es que estaba acá, ¿no? Indica las limitaciones existentes en las transformaciones energéticas. Lo que vimos, yo a todo el calor que recibe una máquina no lo puedo transformar todo en trabajo. Ahí ya tengo una limitación. Las limitaciones energéticas. Ahí tengo las máquinas. Determinan las mejores prestaciones teóricas de ciclo, motores y otros equipos. Eso es genial. El tope, lo máximo, el máximo rendimiento térmico, que era la máquina reversible. ¿Sí? Evalúa cuantitativamente. Eso es genial, porque poder medirlo y sacar un número a nosotros nos encanta. ¿No? Evalúa cuantitativamente. Desarrolla una escala de temperatura absoluta, que es la escala termodinámica. Yo se los conté en la clase pasada, ¿se acuerdan que era la escala Kelvin? Que el más chiquito de los valores era 0. Y evalúa las propiedades, por ejemplo, energía interna, entalpía, que no es fácil evaluar de forma experimental, que también lo vamos a ver dentro de poco. O sea, miren qué importante que es el segundo principio, y como la mayoría de la gente no lo entiende,
porque voy a ser sincera. Y bueno, yo creo que si nosotros no tenemos claro eso, es como que lo minimizamos porque no lo entendemos. Bueno, tratemos de entenderlo. Amiguémoslo con el segundo principio. Habíamos visto los padres del segundo principio, que Clausius, que me establecía una dirección, lo vimos la clase pasada, lo vio el profesor, un foco caliente, podía transferir calor a un foco frío, tenía una sola dirección el calor. Al revés no era posible, ¿no? Directamente. Y que Kelvin Planck con una máquina decía que una máquina que operara en forma cíclica no podía transformar todo el calor en trabajo, pero al revés sí se podía. Y Carnot, que mostraba las limitaciones de las máquinas térmicas, él plantea el máximo rendimiento teórico de una máquina, que era la máquina reversible. Y esa máquina reversible era la máquina que era el tope, y a partir de esas todas para abajo tenían menos rendimiento. Bueno, si combinamos esto y esto, Clausius plantea una desigualdad que, así como los vemos, parece horrorosa, pero no es tan horrorosa. Esto es la integral cíclica, ¿no? Es la integral en un ciclo. Por ejemplo, habíamos hecho varios ciclos. ¿No? ¿Qué sé yo? No sé. La integral en un ciclo, vamos a poner un ciclo así. Pero no dice que tiene que ser reversible o tiene que ser irreversible. No importa, la integral en un ciclo, de todos los calores, de acá de 1 a 2 va a haber un calor, de 2 a 3 va a haber un calor, de 3 a 4 un calor, de 4 a 1 un calor, de todos los calores, por la temperatura de intercambio de esos calores, ¿sí? Va a ser menor o igual que 0. Ahora, ¿por qué esta temperatura siempre va a ser en Kelvin? O sea, la temperatura tiene que ser siempre absoluta. ¿Y por qué aparece una F acá? Es porque se intercambia a través de una frontera o borde. Vamos a ver con más detalle todo esto. Entonces, la integral se evalúa en un ciclo. El calor, como no es una función de estado, va con el diferencial deformado, como les había mostrado. Con respecto a la temperatura absoluta, y que habíamos visto que el sufijo F estaba para recordar que se tenía que dar un intercambio con respecto a la frontera del sistema o al borde del sistema. Y bueno, aparezca una desigualdad, quiere decir que tenemos dos alternativas. Esto vale 0, en ese momento el ciclo es reversible, o que es menor a 0, y en ese momento el ciclo es irreversible. O sea, tenemos dos alternativas. También está pensado para ciclos, pero la vamos a abrir. Por ejemplo, acá, imagínense que yo tengo este ciclo, lo hice bien sencillo, me voy desde el 1 al 2 por A, pero vuelvo por B, y luego voy del 1 al 2 por A, pero vuelvo por C. Si hago esto y aplico esta desigualdad de Clausius, como es reversible, pongo igual. Primero analizo yendo de 1 a 2 por A, de 1 a 2 por A, luego de 2 a 1 por B. Ahora lo mismo por la otra alternativa. Me voy de 1 a 2 por A y vuelvo de 2 a 1 por C. Ahora si yo despejo esto, esto es igual a menos, integral de 2 a 1, diferencial de Q sobre T por el camino B. Y si miramos acá, esto no es lo mismo que cambiarle los sentidos de integración, no cambia nada. ¿Sí? Y te quedan todos los sentidos de integración iguales, 1, 2. Entonces, al final al cabo, ir por el camino A, o ir por el camino B, o ir por el camino C, es lo mismo, aunque haya vuelto o ido, no importa, pero siempre que voy del mismo lugar, salgo del mismo lugar
llego al mismo estado, ¿no? De un estado a otro estado que sean iguales, siempre es lo mismo. Y cuando algo que por cualquier camino que vaya, siempre llego al mismo lugar, se llama función de estado. Entonces había que ponerle un nombre a esa función de estado. Ese nombre, el primero que lo pensó fue Clausius, porque era alemán, y fue este. Menos mal que no quedó con esa letra porque me hubiesen matado, ni sé cómo se pronuncia. Significa contenido en transformación. Y luego lo decidió cambiar por entropía, más parecido a entalpía o energía, ¿no? Entropía es cambiar, transformar. Así que eso fue en 1865 y esa letra la eligió la letra S. Entonces, delta S es, o S2 menos S1, es la integral de diferencial de Q sobre T. No cualquier calor, calor reversible, por un camino internamente reversible. Así se define la entropía. Ahora, si yo voy de 1 a 2, vamos a poner, por este camino irreversible, por este reversible, ¿sí? En realidad fui de 1 a 2 para el irreversible, pero el delta S, de 1 a 2 para el irreversible, este, es igual que el delta S reversible. ¿Por qué? Porque la entropía es una función de estado, no importa por qué camino vaya, siempre va a ser el mismo. ¿Me van siguiendo? Se me durmieron todos ahí. No se me duerman. Sí, va bien, profe. Sí, sí. ¿Va bien? Bueno, a ver, atención acá. Necesito que presten atención. Muchísima atención. Acá dibujé, hice un diagrama. El profesor se lo estuvo contando también. Temperatura, entropía. Si tengo presión, volumen. Temperatura, volumen. ¿Por qué no puedo tener temperatura, entropía? Perfectamente. Después vemos cómo la calculamos y esas cosas que es ahora nuestro problema. Entonces tengo el estado 1 que tiene una temperatura 1 y una entropía 1. Temperatura 1, qué sé yo, la que quieran. Y la entropía 1, 0,3. La unidad de la entropía es kilojoules sobre Kelvin, porque tenía unidades de energía sobre temperatura absoluta. Joule sobre Kelvin, kilojoule sobre Kelvin. Y puedo tener una entropía específica. Kilojoule, kilogramo, Kelvin. O molar. Joule, mol, Kelvin. Igual que las otras propiedades. O sea, puede ser una propiedad extensiva o una propiedad intensiva. Independiente de la masa. Bueno, hoy de 1 tiene entropía 0,3 kJ sobre Kelvin. En el punto 2, la entropía es 0,7 kJ sobre Kelvin. ¿Me fui por un camino irreversible o me voy por un camino reversible? Si voy por un camino irreversible, el delta S es 0,7 menos 0,3, 0,4. Si voy por un camino reversible, el delta S es 0,7 menos 0,3, 0,4. No importa. Ahora entonces, puede ser que yo en vez de ir de 1 a 2, hubiese ido de 2 a 1. Entonces, si voy de 2 a 1, al final hubiese sido 0,3. 0,3 menos 0,7 a menos 0,4. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, puede ser delta S mayor a 0, puede ser delta S menor a 0, pero también puede ser que esté el estado acá, el 2 así, por ejemplo, se dice que es, ¿cómo dijo el profesor que era ese punto 2 en ese lugar? No sé si se acuerdan. ¿Cómo era? Tienen la La entropía misma. constante. ¿Y cómo se llama eso? Entrópico. Isoentrópico. Entonces, en ese caso, delta S es igual a 0. Pero ¿cómo? Si vos me dijiste que nunca podía ser menor a 0, ¿de dónde sacaste que acá se pueden las tres posibilidades? ¿Sí? Porque la entropía es una cosa y la entropía generada es otra.
Se ven las diferencias, se ven las letras parecidas, pero no tiene nada que ver una con la otra. La entropía generada es esta, y la entropía es esta. Son cosas diferentes. ¿Estamos? Esta es una propiedad, y esto es la perdición del mundo. ¿Estamos? Digamos. No entendí por qué es distinto. Ahora no sé quién habló, a ver, pero voy a... No sé quién habló, ¿quién habló? ¿Rodrigo? Sofía. Ahora vamos Sofía. vamos a volver a armar, a seguir hablando y te vas a ir dando cuenta, ¿sí? Son cosas diferentes, parecidas por la letra, pero están diciendo cosas diferentes, totalmente diferentes, ¿sí? Bueno, entonces, lo que me estaba diciendo su compañera, la entropía generada en forma diferencial tiene el diferencial deformado. En cambio, la entropía en forma diferencial tiene el diferencial exacto. Ahí ya tenemos una gran diferencia, ¿no? Algunos libros como el de Shapiro, para no confundirlas con la misma letra, este como que viene con una G pegadita, ¿no? La llaman a la entropía generada sigma. Entonces ustedes distinguen que estas dos cosas son distintas, ¿sí? Otros libros más viejos la llaman variación de entropía del universo. Otros libros más viejos la llaman variación de entropía total. Son sinónimos de entropía generada. A mí me gusta entropía generada. Me parece el más adecuado justamente. Así que, porque esto de delta S, la idea como que es una función de estado y no es una función de estado. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Esto es una propiedad. Esto no. En química se utiliza la entropía, la función de estado entropía, como concepto de desorden. A partir de lo que el profesor nombró, el tercer principio de la termodinámica, la tercera ley o tercer principio de la termodinámica nos dice que un cristal puro a 0 Kelvin tiene entropía 0. Su entropía vale 0. Está perfectamente ordenado. Entonces uno podría pensar que cuando el sólido tiene menos entropía que el líquido y que el gas tiene más entropía que el líquido, por supuesto, hay como una escala, ¿sí? El valor de entropía debería ser más alto para el gas, menor para el líquido y menor para el sólido. ¿Por qué? Porque el gas está más desordenado, el líquido intermedio y el sólido más ordenado. ¿Sí? Bueno, pero este concepto de orden y desorden, que se entiende perfectamente y es totalmente válido, no es válido para esto. Equipos, como los que estuvimos estudiando hace un rato, como un compresor, como una turbina, donde decimos, bien, ¿cuál es la turbina ordenada? ¿Cuál es un compresor ordenado? Nada más alejado de la realidad. Una bomba ordenada. Por favor, es imposible. Una heladera ordenada, bueno, esto me refiero a otra cosa, no que esté ordenada de eso. No tiene sentido. No tiene sentido el concepto de orden y desorden. Sí se cumple cuando nosotros veamos en la tabla la entropía de un vapor va a ser más alta que la entropía de un líquido. Eso sí se va a cumplir. Pero orden y desorden no nos sirve. Necesitamos otra cosa. Entonces, en las tablas nos salvan. Acá está descansando, porque estoy asustado porque dijo, encima tengo que buscar algo más. Ya en la tabla siguen las mismas ecuaciones de la zona bifásica que habíamos visto. Está todo igual, o sea, busco el valor de la entropía y se terminó el problema. Es un dato que está en una tabla, punto.
Eso le pasa para líquido y vapor, así que está todo ahí. Ahora, si es un sólido y quiero saber cuánto cambió su entropía, utilizo esta fórmula. S2 menos S1, C logaritmo de T2 sobre T1. Y C es el calor específico. Ahora, si yo lo quiero mayúscula, quiere decir que lo quiero por masa, tendría que multiplicar aquí por la masa, ¿no? Eso me faltó en la ecuacióncita ahí. Si lo quiero minúscula, no pongo la masa, y si lo quiero mayúscula, pongo la masa. Así que es fácil. Ahora, todo tiene una referencia, así como tenía la energía interna una referencia, tiene la entropía una referencia arbitraria, y siempre voy a tener que hacer deltas de entropía, así que la referencia desaparece, eso es lo bueno. ¿Cómo se hace para un gas ideal? Ecuaciones resueltas, que ya están, el profesor se los habrá explicado, yo no me voy a detener mucho con esto, lo que son tres que son equivalentes, es cualquiera de estas tres, valen, pero está recuadrada esta. ¿Por qué está recuadrada esa? Porque es la más usada para los sistemas abiertos. En los sistemas abiertos, bombas, turbinas, compresores, bueno, bombas no porque se trata de líquido, ¿no? Todo lo que pasa a un gas puede pasar a un gas ideal. Puedo utilizar esta, es mucho más, es más apropiada trabajar con temperatura y presión que con volúmenes, no tiene sentido en sistemas abiertos. Pero son equivalentes, cualquiera de las tres es la misma. Y según mi problema puedo utilizar cualquiera de ellas. Sistema abierto no, sistema abierto tengo que usar la recuadrada. Y esto después se los voy a contar más adelante cuando hagamos problemitas. Bueno, y acá viene todo resumido en una sola palabra. En un, como aparece acá, si tengo un sistema cerrado, tengo que tener un balance. En el balance de entropía me dice que el cambio de entropía es igual a la integral de 1 sobre 2 de Q irreversible sobre T, más la entropía generada. A ver, ¿qué pasa acá con todo esto? Esta es una forma de expresar el balance. Quiere decir que el cambio de entropía de que le pasa a un sistema, que cambia de un estado 1 a un estado 2, es igual a los intercambios de calores que tenga ese sistema. Esos intercambios de calores son irreversibles, por supuesto, porque así es el mundo, sobre su temperatura, más este término, que es la entropía generada, que siempre es positivo. Que siempre es positivo. O si lo quiero ver de otra manera, escrito, de entropía generada, si yo lo despejo y lo paso para el otro lado, porque siempre es la pregunta, la entropía generada. Es S2 menos S1 menos integral de 1, 2 de Q sobre T, obviamente irreversible. Ahora, la gran confusión de todo el mundo viene acá. Porque, si ustedes recuerdan, no lo voy a volver para atrás para no perder el espacio. Delta S, lo habíamos definido como la integral de 1, 2 de Q sobre T reversible, se parece a este. ¿Sí? Ahora, este es totalmente diferente, porque el calor que se intercambia de forma irreversible no tiene ni por broma la comparación con un intercambio reversible. El intercambio reversible, esto se llama entropía. Esto no tiene nombre, no es nada. Es así, es un término que se tendría que evaluar. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuánto cómo calcular? Yo tengo un sistema, por ejemplo, acá puse uno, pero voy a poner otro. Acá tengo una temperatura de fuente caliente, acá tengo un cuerpo. Vamos a poner un pistón. Algo que se está calentando. Y acá de paso hace trabajo. Entonces, según como yo elija mi sistema, si yo elijo mi sistema todo así,
este término no existe. ¿Por qué? Porque en la frontera de mi sistema no veo atravesar calor. Ahora, si yo hubiese elegido la frontera del sistema así, solo esto, ahora sí, veo atravesar por la frontera de mi sistema calor. Por eso conviene siempre hacer esto y dejar a las fuentes fuera del sistema. Plantear un sistema donde la fuente queda fuera. Bueno, acá hay otro ejemplo. Un sistema con un pistón que tiene un agitador y es adiabático. Si es adiabático, obviamente no tengo calor. Este término desaparece. Y entonces tengo S2 menos S1, la entropía generada. Y lo único que me está diciendo si la entropía generada siempre tiene que ser positiva, S2 tiene que ser mayor que S1. Eso es lo que me está diciendo acá. Aquí tenemos una gran definición de segundo principio. Si ustedes se acuerdan esta definición de segundo principio cuando tengan el examen final de la asignatura, lo van a desmayar al profesor Pablo. Que le diga, profesor, bueno, diga una definición del segundo principio, y ustedes le dicen, la variación de entropía en un sistema aislado siempre aumenta. Y listo, ahí Pablo cayó desmayado totalmente. ¿Por qué? Un sistema aislado es un sistema hacia el medio. Acá tomé la frontera del sistema todo. Entonces no permite que intercambie masa, ni calor, ni trabajo. Esto es un sistema aislado. Entonces no tengo esto, no tengo calor irreversible sobre T, no lo tengo. Y entonces si la entropía generada aumenta, no queda otro que la entropía aumenta. Entonces el cambio de entropía de un sistema aislado siempre es mayor o igual que cero. Eso trae como unas derivaciones que tienen que ver con la filosofía, así como no lo podrán creer ustedes. Porque si consideramos que el universo es un sistema aislado, entonces siempre se está aumentando la entropía, todo el tiempo S2 es mayor que S1, que quiere decir que algún día el universo va a desaparecer, si consideramos que el universo es un sistema aislado. Pero eso no es nuestro problema. El problema que tenemos es resolver el problema 5, que este es el problema que tenemos acá. Bueno, yo me salté el 4 porque lo voy a hacer a continuación, porque el 5 nos va a ayudar. A ver, ¿cómo es esto? A ver, tengo oro, qué suerte, ahora con lo caro que está el oro. La mejor inversión. Tengo 200 gramos de oro. Entonces, imaginemos que tenemos una pepita de oro de 200 gramos. Y que le voy a poner agua. Voy a imaginar que tengo, dice que se rocía con agua a un recipiente, ¿no? Y le ponemos el agua acá. Y lo que hacemos es cubrir de alguna manera el oro con el agua. Entonces, al comenzar, me dice que esto va a alcanzar un equilibrio térmico. Entonces, para comenzar a entender lo que está pasando, tiene que ser el mismo razonamiento que hacíamos antes. Plantear el primer principio de la termodinámica. Y en este caso, sistema es cerrado, delta U es igual a Q menos trabajo. Entonces, si yo mi sistema va a ser el agua con el oro, no dejo que se intercambie calor con nada más que ellas dos, entonces puedo decir que no hay calor. Y también no hay trabajo porque no cambia de ninguna manera el volumen, suponiendo. Entonces, eso se hace cero. Entonces veamos qué pasa. Delta U son las dos cosas que tenemos, es el oro más el delta U del agua.
El delta U del oro, sólido, es la masa del oro. El C del oro, T final menos T inicial del oro. La T final es la T final de los dos, así que es T final. Más masa de agua, C del agua, T final menos T inicial del agua. Bueno, la masa del oro la conocemos. El calor específico del oro, ahí está. Temperatura final no la sabemos. Temperatura inicial del oro 120. Puedo poner en Celsius o puedo ponerlo en Kelvin y es lo mismo. Masa de agua 25 grados, gramos. C del agua no lo dice, pero es una caloría grado Celsius. T final no lo sabemos, y T inicial del agua 10 grados, ¿no? Bien, lo resuelve y calcula T final. ¿Se fueron? ¿Están ahí? ¿Están sacando la cuenta? A mí ¿Cuánto me da dio T final? 20,40. Ahí estoy haciendo. ¿Cuánto da? 20,45 grados centígrados me dio a mí, pero no sé. Bueno, entonces, quiere decir que A lo mí que me dio hicimos está... ¿Cuánto te dio? 31,8. Ay, no bueno. sé. Si Unice no está ahí o Bernarda para que me decirme si está Hola. bien, porque... 31,8 es el resultado. 32. Ah, No sé qué dice. 32. Ah, menos mal que mis chicas. 32. 32. ¿Así? Bueno, entonces fíjense que entonces quiere decir que el agua estaba a 10 grados inicialmente, sigue estando como agua, porque a 32 grados sigue estando como agua líquida, obviamente. Lo que hicimos es bastante coherente. Si no, tendríamos que haber trabajado el agua como U final menos U inicial, ¿no? El U final, buscarlo, ¿no? y ver. Bueno, en este caso justo está bien, es coherente. O sea, Bueno, profe, ahora, sí, esta es la temperatura a la que llegan equilibrados ambos componentes, digamos. sí, exacto. Entonces, si planteamos el segundo principio, nos dice delta S menos la integral de diferencial de Q sobre T. Recuerden que habíamos dicho que no había intercambios de calor, así que ya hay uno que se va. Y delta S
está formado por delta S para el oro y tendría que calcular el delta S para el agua. Y les conté que era la masa, el oro, C del oro, logaritmo T final del oro, T inicial del oro. Más masa del agua, C del agua, logaritmo T final, T inicial del agua. Bueno, ustedes me pueden hacer la cuenta de este pedacito, de este otro por separado, me va a ayudar mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿se me están durmiendo? No se me duerman, que la entropía, No, estoy haciendo la cuenta. que no aumente. Bueno, entonces, ¿cuánto me dio esta primera parte que era el cambio de entropía del oro? Tiene que quedar negativo, porque se está enfriando. Menos 1,59 el del oro. Menos 0,59. Menos 1,59. Ah, Ay, a mí me dio cualquier cosa. Y el del agua menos 1,87. atención que la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Ah, Sí. Saben que si no ponen la temperatura en Kelvin es la muerte termodinámica. Así se los digo. Ahí murieron termodinámicamente. En segundo principio, las temperaturas, por eso las pongo mayúsculas, ¿ven? ¿Ven? Acá. Mayúscula porque va en Kelvin. Bueno, 1,59 calorías es. ¿Así? Sí, profe, están calorías. Perfecto. ¿El otro cuánto nos da? Tiene que ser positivo. Veo que el chat está full, así que espero que Eunice y Bernarda y Ana lo vayan respondiendo porque yo no lo puedo ver. Puede ser que de 1,87. Sí, me dio lo mismo. Bueno, a ver si es lógico. Si algo se enfría, baja Sí, su eso. entropía. Y si algo se calienta, como el agua se calentaba, aumenta la entropía. Ahora la suma de menos 1,59 más 1,87, esa suma tiene que ser sí o sí positiva. ¿Cuánto da? 0,28. Bueno. Lo que quería decir acá es que el primer principio nos dice que algo es un balance, ¿no? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale, la energía se conserva y bla, 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 bla. Ahora, ¿quién me dice que algo va a pasar o no va a pasar? Que si un proceso es posible o no es posible, el segundo principio. Y si este valor es negativo, quiere decir que no es posible enfriar el oro con esa cantidad de agua. Tendríamos que aumentar la cantidad de agua o que algo pasa. En este caso es posible. Es posible. Ahora, no significa que se va a llevar a cabo así. Es posible, porque va a depender de un montón de otras cosas.
Va a depender de cómo yo lo esté poniendo, de la manera, el tiempo que le doy, para que llegue el equilibrio, un montón de cosas más. Pero ¿es posible que eso pase? Puede ser. Bueno, tengo uno de más. Acá tenemos otro. Una de las cosas que nos pasa es que la mayoría de los valores los tenemos en tabla. Y los sólidos, vimos recién, los tendríamos que calcular. En los líquidos comprimidos, si no tenemos la tabla, también tenemos que calcular. Pero veamos este caso que dice, calcula el delta S. El delta S no la entropía generada, el delta S. La conversión de un mol de hielo, que no tenemos tabla para hielo, a 0 grados y una atmósfera, entonces acá voy a poner hielo. Y lo quiero transformar en vapor de agua a 100 grados y 0,5 atmósferas. ¿Se dan cuenta? El pasaje de aquí, de hielo, va a pasar a vapor, y yo voy a calcular el delta S, que es la pregunta. Ahora, para ir de este lado a este, no tengo ninguna tabla que me pase de hielo, ¿no? Y a vapor, ni idea de cómo tengo que hacer. Encima, para colmo, la presión cambia. Vieron que en vez de ser al final una atmósfera, es 0,5 atmósferas. Entonces veamos un camino alternativo. El camino alternativo tiene que ser un camino reversible, conocido, fácil de calcular. Bueno, por ejemplo, hielo podría pasar a agua líquida, ¿sí? A 0 grados y una atmósfera, ¿no? Aquí, este paso, ¿cómo se llama? El paso de hielo a agua, a una atmósfera. ¿Cómo es? Fusión. Fusión. Claro, Exacto. Después podría ser un camino que podría el agua calentarla a 100, por ejemplo. Entonces agua, O sea, hay que agua armar el líquido. ciclo. No, porque está a 100 y una atmósfera como líquido saturado, ¿no? Hay que todavía sigue siendo líquida. Esto pasar del agua líquida a 0 a agua líquida a 100, también lo puedo calcular. Y después podría, una vez que tengo el agua a 100, podría vaporizar el agua, tendría vapor de agua a 100 grados, vaporización, y una atmósfera, y después le podría bajar la presión, pasar de una atmósfera a 0,5 a 100 grados. Vamos a hacer el camino A, camino B, C y D. Y vamos a necesitar para todo eso tener primero presente el primer principio y después el segundo, para poder medir la entropía. ¿Por qué el primero? Por ejemplo, para el primero yo necesitaría para A saber el delta H, o sea que para pasar de hielo a agua, el delta H vaporización. ¿Lo tenemos? Acá está. Entonces tengo 539 calorías por gramo, pero yo ¿cuántos gramos tengo? Porque nos dan 18 gramos. 18. Profe, ¿ahí no sería el calor latente de fusión? Sí, eso iba a Ay, decir. sí, dormí. Gracias, menos mal que estás atenta. Dormí yo con el segundo principio, de fusión. Es verdad. Puse el de vaporización. Así que hice, fui coherente con mi error. Acá sería 79,7. Gracias. Si alguien me puede hacer la cuenta, sería fenómeno. Y el delta S hace 434. No, 1000.
1004, ahí va. Ahora, el delta S va a ser integral de Q sobre T reversible. Nada más reversible que un cambio de hielo a agua y de agua a hielo. No sé así, una fusión, una solidificación es reversible. Entonces este calor es calor reversible, el delta H de fusión. Este delta H de fusión es el calor reversible sobre su temperatura. ¿Qué temperatura es? 273. Díganme ustedes cuánto da. Cinco coma 26. 5,25. 5,25, perdón. Sí, es lo mismo. ¿Se animan? Mientras que ustedes van haciendo ese paso, yo tengo que agregar para la pregunta que sigue, me voy a copiar el texto porque si no me voy a confundir. Pasar de agua líquida a agua vapor de 0 a 100, ¿cuánto tengo que agregarle de calor para hacer eso? A presión constante, el calor a presión constante era delta H, ¿sí? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo calculo el delta H para pasar de agua líquida a 0 a agua líquida a 100? Sin ir a la tabla. Piénsenlo que yo mientras acomodo la presentación. Bueno, lo que hice fue borrar, para que me quedara, dejé lo demás, lo volví a repetir, esto lo dejé, y ahora voy a la B, para que a ustedes les quede todo con la misma, para que no se pierdan en la explicación. A ver si puedo encontrar manera de escribir. El B. Entonces pasamos del agua, dijimos que el calor necesario era el delta H. Delta H, que era la masa, por el calor específico, temperatura final menos temperatura inicial, 18 gramos, unas calorías, grados Celsius. Esto es lo mismo que Kelvin, porque es una diferencia de temperatura. Temperatura final 100 Celsius y temperatura inicial 0 Celsius. Se simplifica. ¿Y cuánto da Q? 1800 calorías. 1800. 1800 redondo. 1800. Perfecto. Y delta S, como es un cambio de entropía de líquido, es la masa por C logaritmo T final sobre T inicial. Recuerden que aquí va en Kelvin. Y díganme ustedes cuánto les da. Mientras que ustedes hacen eso, preparo la hoja que sigue.
Puede ser que es 5,6. A mí me dio igual. Sí, da 5,6, está bien ese resultado. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Y ahora sí. Sí. Ay, era caloría. Bueno, vamos a C. En C teníamos que pasar el agua en estado líquido al estado vapor. Es parecido a lo de la fusión. Pero ahora sí necesitamos el delta H de vaporización. Entonces, C. El delta H de vaporización, 539 calorías por gramo, por 18 gramos. El delta S, hago rápido porque es muy parecido, bueno, es este valor dividido la temperatura. Bueno, me van a decir ustedes cuánto da. El primero es 9.702. Ah, 9.700. Ok. calorías. Y el otro, el delta S, sería 9.702 calorías sobre la temperatura, que es de 100 Celsius, que es 373 Kelvin. Siempre en Kelvin. 26 medio. Nos queda la última parte, que es pasar de C a D. A ver si hice una hoja o... Perfecto. Otra vez me avivé y ya hice unas cuantas. Bueno, vamos a pasar a la parte D. En la D, también el calor necesario es justamente el delta H, porque ahora no es a presión constante acá. ¿Bien? Que no es a presión constante. ¿Cuál es la energía que tengo que incorporar? ¿Por qué no mejor planteamos el primer principio y lo vamos a saber? Bueno, me voy a ponerlo mejor así. Delta U igual a Q, P, porque al no ser a presión constante acá, como tengo un cambio que no es a presión constante, se me empieza a complicar con el tema del trabajo. ¿Cómo lo voy a calcular? Es un cambio isotérmico de vapor, ¿sí? Que si bien nosotros lo estamos evaluando de forma ideal. Entonces, recuerden que el trabajo era la integral de P diferencial de B. El trabajo isotérmico es nRT logaritmo de B2 sobre B1, o el trabajo isotérmico nRT logaritmo De la de presión. P1 sobre P2. ¿Sí? Entonces, tendría que sacar primero el trabajo y después sumarle el delta U. Delta U es la masa, se ve final. Ay, qué tarada. Si es isotérmico, ahí está. Es cero. No, estoy dormida ya. Anoche me acosté a las 3 de la mañana porque no me andaba la computadora y una desesperación para copiar archivos, y ahora se ve que ya está, la noche ya me está dando sueño. Entonces, ahí tengo el trabajo, es igual que el calor. Bueno, entonces, delta S es la integral, ¿sí? De diferencial de Q sobre T. Bueno, pero ¿qué era el Creo que diferencial de Q? delta U lo cancelamos porque la temperatura se mantiene, ¿no? 100 y 100, claro, isotérmico. Yo le quiero hacer fácil acá, ¿sí? Recuerden que había unas ecuaciones.
para delta S para vapor. Una es esta. Ahí acá puse T1 y este 2. Hay una tercera más, pero no la vamos a usar. Estas dos, ¿cuál usarían ustedes? La primera. Claro, porque tiene las presiones, y ustedes saben que la presión pasa de 1 a 0,5. Vamos a usar la primera. Y como es isotérmico, esto se va. O sea que la integral de Q sobre T ya lo tienen hecho ustedes. No tienen que ni siquiera pensar. No hace falta como hicieron acá. Ya lo tienen resuelto acá. Igual se los muestro cómo es. Tengan en cuenta que las ecuaciones les falta a todas multiplicar por la masa, porque es unidad específica. Entonces voy a poner la masa acá. Miren ustedes, vamos a hacerle la demostración que este resultado da esto. Bueno, si es así, se tiene que cumplir. ¿Cómo era Q? Integral de Q sobre T. La integral de Q es el diferencial de trabajo. En este caso, no voy a poner esto porque si no queda feo. Lo voy a reemplazar a diferencial de Q por lo que era N, R, T, logaritmo, no. Cuando vengo acá, me queda el trabajo es igual a N, NR, E, diferencial de B sobre B. Cuando lo voy a escribir acá, ¿sí? Entonces ahora lo intento poner acá. N, R, E, diferencial de B sobre B. E se va con T. Y me queda delta S, N, R, logaritmo, ahí ya, logaritmo de B2 sobre B1. Es esta misma ecuación, ¿sí? Que tiene los volúmenes. ¿Lo ven? Que es la misma. ¿Sí? Que esto es igual que esto. Yo les conté que estas cosas eran iguales. Lo que pasa es que usamos esta ecuación porque nos resultaba más cómoda porque veíamos que teníamos las presiones y no teníamos los volúmenes. Pero ven que es lo mismo si yo a esto lo reemplazo por las presiones, porque sé que se tiene que cumplir que P1 por B1 es igual a P2 por B2, se tiene que cumplir. Entonces reemplazo con las presiones y llego a la misma ecuación que tenía acá. ¿Sí? ¿Y por qué aparece un menos? Miren. En vez de B2 sobre B1 me queda P1 sobre P2. Pero si yo quiero que quede P2 arriba, tengo que poner un menos delante. Y ahí se invierte en el logaritmo en las presiones. Y al final sobre inicial. Bueno, entonces la conclusión que quiero dejarles a ustedes, no hace falta que yo haga todo esto si yo tengo estas ecuaciones y rápidamente puedo hallar esta integral, porque conozco cómo calcular la variación de entropía para un gas ideal. Mucho más rápido y más sencillo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuánto nos da esto? Me faltaba calor y me faltaba el... Q me había dado 2149 joules. No sé si está pero bien. ponémelo en calorías, así. 14 calorías. ¿Qué es dividido 4, 4,18. Sí, da 14. ¿Cuánto Sí, da? está bien, está bien. Lo que dijo... ¿4,14? No, 514 dijo, ¿o no? Ah. ¿Y delta S?
1,38. Perfecto. Bueno, una vez que terminamos, podemos tener todos los delta S y todos sumados. Obviamente, tendría que dar un resultado positivo porque estoy pasando de un estado más ordenado a un estado más desordenado. La suma de todos, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta que no, Sí. no entendí? Bien. O sea, si no, nosotros teníamos que sacar los delta S de cada camino y después sumarlo como acabas de decir. O sea, ¿para Sí. qué estamos sacando los calores entonces? Si no los estamos... No te lo pedía, pero siempre el primer principio, bueno, el segundo depende del primero. Y fíjate que cuando te pide los calores, que tengas que hacer la Q sobre T, lo tenés que sacar. Si no sabes Q, ¿cuánto vale? Tenés que hacer este análisis. Claro, sí, yo anoté en el paso A usamos el calor que sacamos el calor que usamos. Acá te lo dan de dato. Claro. Pero en estos otros los tenés que ir pensando. Pero, por ejemplo, acá si yo reemplazo Q, que ya lo saqué, y lo divido por la temperatura, no llego a ese resultado, no llego a 1,38. En este último paso, en el D. Claro, 514 dividido 100 no da 1,38. Bueno, primero. La temperatura no va en Kelvin. Sí. Bueno, primero eso, las temperaturas van en Kelvin. Y segundo, tengo que pensar qué sustancia es la que estamos trabajando. Acá es vapor, que vamos a considerar como supuestamente no tenemos posibilidad de ir a la tabla, como si fuese un gas ideal, ¿no? Y entonces tenemos que aplicar las ecuaciones correspondientes. En los otros casos trabajamos con la ecuación correspondiente de agua o de hielo. ¿Te das cuenta? Hielo y agua era C logaritmo de T2 sobre T1. Cuando esta parte le corresponde esto. Ahora vamos a hacer un resumen. Perdón, ¿cuál era el R en calorías? Perdón. 8,31. En calorías, 1,98. Calorías Kelvin mol. Voy a abrir una hojita más para hacer un resumen de todo. Ya la había abierto. Ayúdenme ustedes porque los valores los tengo como en hojas anteriores y 1,98 me dijiste, profe. 1,98. No, 1,48, ¿no era? No sé, porque no me da No, el R universal es 1,98 calorías Kelvin mol. Ese es el que me estaba preguntando. Me da menos 24 la entropía. Bueno, vamos a ir anotando todos los valores acá. No lo que habían dicho recién, pero no soy capaz. ¿Y es lógico que dé negativo? No. No. Porque si baja la presión, no debería. Si aumenta la presión, sí disminuiría la entropía. Pero si baja, aumenta. Bueno, ayúdenme a ir completando los resultados. De A, ¿cuánto dio? Puse delta H. Quiero poner calor. ¿Cuánto dio el calor? 1434, ¿no era? Sí. ¿En B? 1800. ¿En C? 9.702. ¿En D? 514. 2100. No, sí, porque eran calorías. Está bien. Perdón. Delta S de A.
5,25. Delta S de B, 5,62. el delta S de C, 26. 26. 26 o 20. 26. Y el último, Y a mí me dio 24, pero no sé porque habían dicho otro valor. 1,38. ¿es cuánto? 1,38. Chicas, unirse, ver. No sé. O sea, es 514 y dividido 300. No, no es. No sé la otra fórmula. Hay que hacer la otra fórmula. 18 por 1,98 por el logaritmo de 0,5. Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Hay que usar esta fórmula. 1,38, dijeron. Esta fórmula es. A mí 1,38 me da con la fórmula de líquidos y sólidos, no con la de gases ideales, porque yo lo estaba haciendo mal y a mí me dio 1,38, pero no sé. Me da 24 con, Mirá. con esto. Acá está. Masa R, 1,98. Logaritmo 0,5 sobre 1. 24. ¿Esto da 24? Sí. Sí, yo no la hice con o sea, yo la hice mal y me dio 1,38, a eso voy. Para mí no es 1,38. Ah, entonces 24,7. A mí me dio 1,38 el último delta S, también. ¿Así? No, Sí. 38. 1,38 que Ay, calorías. chicas, sobre Eunice, Kelvin. Bernarda, ¿me A mí ayudas? me dio Sí, 24,7. Es 1,38. Perfecto. 1,38. El delta S en el D. Sí. O sea, 1,4. perdón, profe, que da lo mismo, entonces se puede usar la fórmula delta No. Q, No, Entonces no. entiendo. claro, se puede pero yo la usé y me dio 1,38. son las casualidades de la vida. Ah, perfecto. Que Pero a mí haya dado no. el mismo número no significa que esté bien. Ok, qué sé yo. es muy cierto, así. pero sí. Profe, No pero tiene nada que ver. Así se resuelve. Ahí les demostré cómo se resolvía de una manera o de otra, pero ese 1,4. Entonces, es ahí 1,38. puso Ana que hay que poner moles. Yo puse gramos porque pensé Ah, claro, sí, mol. Porque era un Ah, mol. ok. Acá el R universal es por mol. Ahí está el problema. Bueno, lo importante es que veamos esta conclusión, ¿no? Que la entropía generalmente son valores chicos, no son tan grandes como las energías que tienen que ver con el calor, ¿no? El calor tiene valores más grandes. Esta era la fusión, esta era la vaporización. Entonces también acá estamos haciendo un pequeño comentario. Cuando yo tengo que fundir un mol de agua, necesito mucha menos energía que vaporizar el agua. También eso es importante. Y calentar el agua me representa casi lo mismo que haberla fundido, aunque la caliente 100 grados de diferencia. ¿Se dan cuenta lo que les estoy diciendo? Pero lo que necesita, la energía que necesito para vaporizar es muchísima. Y eso aumenta muchísimo la entropía. Y que el cambio de presión no me cambia tanto la entropía como los cambios de temperatura. Siempre bajar la presión, aumentar la presión, no afecta tanto la entropía como la temperatura. El cambio de temperatura es el que más afecta justamente. ¿Sí? Por eso es ese término que nos teníamos en el balance de entropía, que nos decía así, este Q sobre T, podemos escribir así también, este Q sobre T, es calor sobre temperatura. Calor sobre temperatura. Siempre cuanto más cambio de temperatura haya, ¿sí? Aún más aumenta la entropía. Esto, Q sobre T, ¿saben cómo lo llaman también? Delta S del medio. Es lo mismo, es equivalente. Es exactamente lo mismo.
Pero nosotros, al plantear el balance de esta manera, el medio ya está considerado, así que no hace falta que lo estemos pensando aparte. Antes se explicaba como delta S del sistema y delta S del medio, como cosas separadas. Ah. Ahora se incluye todo en el mismo balance. Bueno. ¿Están cansados? Sí, ¿no? ¿Quieren descansar un ratito o aunque sea 2 o 3 minutos? No. Por mí no, No, pero nada, como quieran. Si no, a ver, hacemos 2 minutitos, toman un aire, ¿no? Y vamos a plantear otro problema que está relacionado con este tema. Como ustedes van a ver, el segundo principio es como que termina de entenderse con el primer principio. ¿Sí? Es importante eso que tengan en cuenta. Todos los problemas, necesito todo lo sabido anteriormente y le sumamos el segundo principio. No es que el segundo, a pesar de que nos pregunten algo del segundo principio, nosotros tenemos que entender el primero para aprender el segundo o aplicar el segundo. Necesitamos esos pasos. Bueno, a ver, entonces, cargamos el 4. Bueno, dice que se comprime un mol de gas ideal de manera isotérmica, pero irreversible, a 130 grados Celsius, desde una presión de 2,5 bares hasta 6,5 bares, en un arreglo cilindro-pistón. Bueno, voy a dibujar el arreglo cilindro-pistón. Dice que lo comprimo, primero estaba 2,5 bares, y luego termina como una presión final de 6,5 bares. Pero siempre la temperatura en todo momento, la temperatura está a 130 grados. Quiere decir que como que de alguna manera yo esto lo tendría sumergido o en un ambiente que siempre esté a 130, como podría nosotros decir, la temperatura ambiente nuestra siempre está rondando los 20 grados, bueno, ese cilindro pistón lo tengo en un ambiente que está rodeando los 130 grados. A eso lo simbolizamos como que, ¿no? Como que el medio está a 130 grados. Voy a borrar esto. El trabajo requerido, como esto es irreversible, es 30% mayor que si hubiese sido una compresión isotérmica reversible. El calor transferido desde el gas durante la compresión fluye a un sumidero, el cual se mantiene a 25 grados Celsius. Calcule los cambios de entropía del gas, del sumidero y la entropía generada. Bueno, vamos a ver qué hubiese pasado si hubiese sido reversible. Si hubiese sido reversible, el trabajo realizado tendría que cumplir con esta ecuación. Masa, bueno, en este caso es un mol, tiene R T sobre B, logaritmo de, diferencial de B, es NRT, logaritmo de B2 sobre B1, que se puede reemplazar como logaritmo de presión 1 sobre presión 2. Así sacamos el trabajo reversible. Tenemos todos los datos. La temperatura siempre va a ser 130, aquí lo tengo que escribir en Kelvin, por supuesto. Las presiones eran 2,5 la inicial y 6,5 la final. O sea, sacar el trabajo que me hubiese llevado para comprimirlo de forma reversible es sencillo, porque se trata de un gas ideal. ¿Se animan a hacerlo? ¿Resultado? Sacarme la cuenta.
Silencio. Algo me dice que estoy yo sola acá hablando con la pared. No, no. No, seguro No, profe, que no. estamos acá, sí, sí. Bueno, me alegra un montón. Me dio menos 3200. No sé. Acá va Yul, ¿no? Sí. Ahora, ¿se animan a sacar el trabajo que hubiese dado de forma irreversible? Bueno, esto es como una estimación, ¿no? ¿Cuánto podría? Es negativo porque lo comprimí, pero ¿cuánto me hubiese llevado a mí hacer lo mismo de forma irreversible? ¿Qué tengo que hacer? El trabajo irreversible dice que es 30% mayor. Este número, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 1,3. Bien, vamos todavía, por 1,3. Ahí el trabajo irreversible aparece, menos, no sé cuánto. Digamos. Menos 4160. Joule. Bueno, entonces, si es reversible, la entropía generada va a valer 0. Así de una. Más que 0. Vamos a abrir delta S menos Q sobre T. Ya no pongo la integral ni nada porque así lo hacemos corto. Delta S, ¿cómo lo calculamos? Si es un gas ideal, teníamos las dos ecuaciones, usemos la de la presión. Es el mismo caso del anterior. Cp logaritmo de T2 sobre T1 menos R logaritmo de P2 sobre P1. Entonces, como es T constante, directamente se saca así. Masa, bueno, R, P2 sobre P1. Es el número de moles, porque una vez que sacamos delta S, Q, que no lo escribí acá, es igual al trabajo, porque era isotérmico. Me dio menos 7,94 y la unidad de Joule sobre Kelvin, ¿no? Sí. Bueno, eso porque lo comprimimos, entonces por eso da negativo. Y dice que ese calor es menos sobre una temperatura del medio, esta es la temperatura de frontera o de intercambio, que dice que es 25 grados. No estoy muy de acuerdo con este problema, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ahora entonces tenemos este pedacito que es negativo, este pedacito que menos por menos se hace positivo, ¿no? Así que si el resultado final es mayor que 0, quiere decir que este proceso es probable que pase así. Y si no,
Se dan cuenta que este pedacito es positivo, ¿no? Siempre el resultado de entropía general tiene que ser positivo. ¿Cuánto da? Me dio 21,9. Bueno, quiere decir que es probable que esto pase. No, No quiere perdón. decir que va a pasar, pero que no estaba bien. 9 a 6. A mí me Sí, da a mí me da 6. 6,02. Bueno, 6,02 porque sumé en vez de restar. todos de acuerdo con 6. Bueno, vamos a hacer el problema que sigue, que es el 7. Dice, tengo un recipiente de 10 litros. Está conectado. Y ese tiene aire. Voy a dibujarlo distinto. Acá tengo un volumen de 10 litros. Tiene aire a 27 grados Celsius y 3 bar. Está conectado a otro recipiente. Está vacío. Que también tiene 10 litros. Acá puse una válvula entre medio de ellos. Presenta esto. Es una válvula. Es el símbolo de la válvula. Y dice que el proceso ocurre a temperatura constante, o sea, la temperatura siempre es constante. La membrana se rompe. Acá está conectado con una membrana y yo le puse una válvula. Corregir. La membrana se rompe, el aire ocupa todo el volumen, calcular el calor intercambiado y la generación de entropía. Bueno, entonces planteamos el primer principio de la termodinámica, sistema cerrado, los límites de mi sistema son estos. Delta U es igual a Q menos trabajo. Y a ver si se acuerdan lo que aprendimos en las clases pasadas. ¿Cuánto vale el trabajo acá? ¿Cómo lo calculo? Si es a temperatura constante, puede ser logaritmo de NR presión 1 sobre presión 2. Sí, pero ¿qué pasaba acá? Cuando para hacer trabajo, como nosotros hablamos decimos de forma coloquial, algo nos da trabajo cuando algo que se opone a lo que nosotros estamos haciendo, por eso nos da trabajo. Nos da trabajo estudiar porque no quiero estudiar, es así. Entonces le pasa lo mismo al aire. El aire realiza un trabajo cuando tiene algo que se oponga, y acá no tiene nada, está vacío. Cuando no hay vacío, no realiza trabajo. Hacer una expansión en el vacío no es trabajo. No hay nada que se oponga. Entonces, aquí no hay trabajo porque es una expansión al vacío. ¿Y delta U cuánto vale? Si la temperatura es constante. Cero, ahí sí. Acá es 0. Entonces no nos queda otra que el calor vaya a ser 0. Ya tenemos el calor. Ya le respondimos. ¿Entendieron ustedes por qué no hay trabajo? Porque por más, miren si ustedes quieren pensarlo, bueno, esto se expande al vacío, se puede pensar así. Si lo miran desde el punto de vista de los límites del sistema que yo marqué,
no lo veo que se cambie ese límite. Sigue siendo el mismo antes y después del proceso. Porque yo marqué así, los dos recipientes juntos. Claro. O sea, si hubieses ¿Entienden? marcado solamente, sí, si hubieses marcado hubiese solamente marcado- claro. Perdón. El aire hacía trabajo contra nada, así que tampoco había trabajo. Y si marco ok. así, como es lo mejor, marcar las dos cosas, se ve que claramente no hay trabajo, porque el volumen es el mismo, del sistema que yo marqué. Los límites del sistema, a mí me explican un montón de cosas, por eso es más importante eso que cualquier otra cosa. Bueno, y como los elijo yo, los voy a elegir a mi conveniencia. ¿Para qué quiero que cambie el volumen si no me acuerdo si hay trabajo o no hay trabajo? Elijo esto, que es rígido, y se terminó. Yo no veo atravesar los límites de mi sistema, trabajo. Entonces, es 0. Frontera rígida. También puede ser. Y entonces, cualquiera de las dos formas de pensarlo a este problema, las dos me dicen que no hay trabajo. ¿Se entendió? Bueno, ¿y cómo hacemos con la entropía generada? Sí, tendríamos que calcular delta S antes de empezar con la entropía generada para el aire. Y va a ser, tenemos dos ecuaciones, la de que tiene el volumen y la que tiene la presión. Yo le diría que la que tiene el volumen me viene redondita. CB, logaritmo de T2 sobre T1, más R, logaritmo de B2 sobre B1. Miren, yo les escribo las dos y miren cómo me las acuerdo. Pero esa parte no la anularías porque, no, los volúmenes se Claro, sumarían porque, claro, se suman. Cuando estamos en las clases presenciales, yo les digo que estas ecuaciones son para cuando van a ir a bailar, se acuerdan esto, y van bailando y se van acordando esta ecuación, porque estas siempre son las mismas. Ahora que las clases no son presenciales, no sé cómo decirles el chiste, porque no pueden ir a bailar. Pero miren ustedes, CP, cuando está P, aparece P acá, ¿sí? Y cuando es CB, aparece B acá. Entonces ahí no se van a confundir. Y aparte, acá me olvidé, el que tiene CB va más, y el que tiene CP va un menos. Bueno, esa es la historia. Entonces, ven que tengo las dos alternativas. Cualquiera de las dos me va a servir. Pero les voy a hacer una recomendación. Cuando tengo sistema cerrado, así como les dije, esta es mejor para sistema abierto, ¿se acuerdan? Esta es mejor para los sistemas cerrados. Después se los voy a aclarar con más detalle en otro problema. Pero confíen en mí, es mejor esa para los sistemas cerrados. Esta, es decir, no es que no es válida. Sistema cerrado, sistema abierto, no es que no es válida una y otra, son equivalentes. Pero más fácil de no equivocarse y meter la pata con una ecuación equivocada en algún problema. Entonces, isotérmico se va acá, me queda R, el logaritmo de B2 sobre B1, y ustedes ya lo pueden completar, bueno, si quieren delta S falta la masa, ¿no? Masa, acá la masa, R, logaritmo de B2 sobre B1. El tema es que no tenemos la masa, la tienen que calcular ustedes. Se lo dejo para que ustedes lo hagan. B2 son 20 litros, B1 10 litros, es fácil. Ahora la entropía generada era delta S, integral de Q sobre T, ya escribo Q sobre T directamente. Como no hay Q, esto se va. Así que la entropía generada es igual a delta S, que ustedes les queda por cálculo. ¿Seguimos? Bueno, acá les voy a explicar por qué nos conviene utilizar la ecuación de los volúmenes cuando el sistema es cerrado. Ahora sí, yo me estaba dibujando el problema anteriormente, pero ahora sí. Tengo un recipiente rígido que está dividido en dos partes por un tabique. En una de las partes contiene 2 kilos de aire, 5 atmósferas y 20 grados Celsius, y en el otro contiene 3 kilos de aire,
una atmósfera y 60 grados Celsius. Se quita el tabique y dice que calculemos la temperatura y la presión final y la variación de entropía del sistema más los alrededores, que en realidad lo que me está pidiendo es que calcule la entropía generada. Sistema más alrededores es la generación de entropía. Bueno, marcamos los límites de mi sistema. Y antes de empezar con el problema, ¿qué planteo primero? ¿Segundo principio o primero? Primero. Entonces, delta U. U menos trabajo. A ver, acá dice que es adiabático. No le hice los pelitos. Me olvidé. Ya me está diciendo que no tengo calor. Y que es rígido, obviamente, y con los límites que marqué, no hay trabajo. O sea que delta U vale 0. ¿Y qué es delta U? Delta U del aire vale 0. ¿El aire cómo estaba? Y primero estaba una parte acá, otra parte acá, y después se mezcla todo. Entonces, ¿qué les parece si pongo así? U final menos U inicial. U final sería masa total, CB de final, y en el estado inicial sería masa, vamos a ponerle recipiente A y B, masa de A, CB, inicial de A, más masa de B, CB, inicial de B, igual a 0. ¿Ve? Miren que yo lo que hice fue describir el estado final y el estado inicial. Y alguien me puede decir, ¿olvidaste las referencias? Sí, ya sé que no puse las referencias, pero si total al final se van a ir cancelando las referencias y no sé si no hace falta. Miren por qué. Masa total es masa de A más masa de B. Y si yo a esto lo distribuyo, me queda masa de A, CB, T final, menos T de A inicial, más masa de B, CB, T final, menos T de B inicial, igual a 0. ¿Se dan cuenta que no puse la referencia porque al fin y al cabo se termina eliminando todo porque queda todo de pares? Así que menos problema para todos, por suerte. Se ve clarito eso. ¿Lo ven? Bueno, necesitamos conocer T final. Y tenemos la suerte que se trata de aire, así que el CB de un lado y del otro es el mismo, y lo despejo. Es igual a 0, saco factor común. No lo necesito ni siquiera valor. T final. Y vamos un poquito de paciencia, que ya es lo último y hoy por hoy ya terminamos. Ya esto solo porque el 10 lo dejo para la próxima clase. Ya por hoy aprendieron un montón. ¿Qué final? ¿Cuánto da? Me dio 317. Lo saqué en Kelvin. Perfecto. Bueno, vamos a ir al segundo principio. Voy a pasar la hoja.
En el segundo principio, voy a sacar un poquito de esto. Necesitamos escribir el balance. ¿Se acuerdan que la diabático? Qué suerte porque así se me va esto. Reversible nunca va a ser esto, por favor, porque justamente la mezcla de gases, aunque sea la mezcla del mismo gas, es un proceso irreversible, ya no puedo volver atrás. Una vez que se mezclaron, puedo separar así como estaba inicialmente, así nomás. Tenían dos presiones diferentes y dos temperaturas diferentes. Ya está, ya se perdió todo. ¿Cómo calculo delta S? Y aquí les voy a decir cómo hacerlo fácil. Puedo pensar que el aire estaba en un momento en A y en otro momento en B, y puedo pensarlo así, delta S de A más delta S de B, como si estuviesen en dos masas distintas, una que era de 3 kilos y la otra que era, no me acuerdo, de 2 era, de 2. Esta es la más fácil. Entonces, como tengo la ecuación que les recomendaba yo, con esta ecuación, ¿sí? Sacan para la masa de 2 kilos y para la masa de 3 kilos, porque la temperatura final es la misma para los dos. ¿Pero se entiende lo que quiero decir? Entonces, masa de A por el delta S como si hubiese sido la masa A sola. Y la masa de B con el delta S como si hubiese estado esa masa de B sola. Esto es lo más fácil. La otra posibilidad es pensar con la otra ecuación que tiene el CP. Pero con el CP, si dividen las masas, ¿qué va a pasar? Las presiones son presiones parciales las que van a tener que poner, porque al dividir la masa no es la presión total. Por eso, siempre que tienen un sistema cerrado, esta ecuación de entropía, la que tiene el volumen, es la mejor y la más rápida para que no tengan que ustedes calcular presiones parciales, y es la que hace que no se equivoquen. Bueno, este paso se los dejo para ustedes, es sacar con los datos que ustedes ya tienen, B2 y B1, y las dos temperaturas, ¿no?, la entropía generada. Todo esto, ahora lo preparo, se lo dejo ordenadito, prolijito, y se lo subo a la plataforma, así que después lo pueden ver tranquilos, y mejor lo dejo acá porque hoy ya fue demasiado, me parece mucha información junta, muchas cosas nuevas, y vamos a seguir con esto, porque la clase que viene me queda 1 o 2 problemas, no recuerdo, y después viene Eunice, Bernarda, que van a explicar en la guía número 5, y continúa con este tema. Así que no es que termina acá, lo vamos a seguir trabajando. Tranquilos con esto. Bueno, no sé si tenían alguna duda más o algo. No. Yo quería preguntar, profe, si más que nada para el tema de las teóricas, si se podían tratar de subir antes como para darles una leída, algo así, antes de la clase y estar más a tema, si se pueden. Yo creo que depende de la posibilidad también que se vayan teniendo. Yo, por ejemplo, ayer tuve un problema gravísimo con mi computadora que no me encendía directamente. Así que pasan estas cosas que no superan. Pablo, acá está Pablo también. Pablo da siempre la clase en pizarra y pizarrón. A los alumnos, a ustedes les encanta eso. Entonces él tuvo que plantear las cosas totalmente distintas. Todo eso lleva mucho tiempo. A veces el tiempo físico no nos alcanza para que tenemos que rever todo es distinto. No es lo mismo la clase virtual que la clase que estamos en forma física. Por eso cuando les veo la cara digamos en la parte, cuando hacemos cara a cara la clase,
yo ya me doy cuenta que no entendieron nada y busco una estrategia distinta. Pero ahora no tengo posibilidad de nada. Usted la única manera que vea, no entendí un pepino lo que me dijiste, o que me paren, pero no podemos hacer más nada que eso. Por eso es muy importante que nos mantengamos No, comunicados. digo, en el caso que se pueda, si se estudia antes, nada, está buenísimo porque ya, no sé, tipo lo copio y en la clase como que es más fácil seguirlo. Sí. Yo anoche Es me solo quedé para hasta las 3 de la aportar. mañana, porque cuando vi que la computadora la pude encender, la pudimos encender con mi hijo, ahí copié todo lo que más pude, y así, bueno, y me fui a dormir porque ya eran las 3 de la mañana, no daba más. Y hoy otra vez me levanté, lo que hice encenderla otra vez, copiar todo lo que puedo, porque bueno, mañana va el técnico, y no sé cuándo me la va a traer de vuelta. Así que seguramente también las cosas como vayan saliendo en las próximas clases. Me salvan un poco que la próxima va a estar Bernarda y Eunice, así que si tengo algún problema, yo sé que ellas me van a acompañar. Pero es muy difícil todo esto de la virtualidad, hay cosas que nos superan. Lamentablemente yo, con esto de la computadora, empecé a buscar precios para comprarme una, es imposible comprarse una computadora en este momento. Ni siquiera hay, porque no hay computadoras. Si ustedes buscan, son todas computadoras que están en desuso, muy viejas, que ya no nos sirven para la cantidad de programas que nosotros manejamos, y, o sea, no tienen capacidad para nuestro trabajo. Entonces, es muy difícil la situación. Esto de la virtualidad, así, toda la buena voluntad de los docentes, y no debería ser tan así. Tampoco es bueno, a ustedes los limita mucho. Sí. No, a propósito de lo que comentabas, te cuento una anécdota de recién, digamos. Yo al final de la clase les expliqué el balance de entropía en una bomba y el concepto de eficiencia diabática, rendimiento isentrópico. Y desde que terminé la clase hasta ahora estoy escribiendo la parte de PowerPoint correspondiente a ese tema. Me llevó 2 horas, lo que les expliqué en 10 minutos. Así que, es impresionante. Así digamos, uno hace lo que puede, pero sí, comprendo No, que... sí, obvio. Digo, en el caso que se tenga nomás. Pero estamos trabajando contra el reloj. Muchas teorías estaban de antes, pero otras las estoy haciendo ahora. No, estamos contra el reloj en una situación bastante compleja, tanto ustedes como nosotros, porque pasan cosas también, ustedes sepan comprender, pero pasan cosas en las familias, cosas con los vecinos, con los amigos, un montón de cosas. O sea, estamos afectados. No, esto no es. Y lo lindo de la clase virtual es que nos mantiene unidos. Tenemos algo con que entretenernos, algo que aprender, nosotros más que agradecidos con ustedes, es al revés. Ustedes piensan que ustedes nos tienen que agradecer a nosotros. Es al revés, nosotros le agradecemos a ustedes. Porque si no fuese por ustedes, nosotros tenemos un fin, una finalidad, algo que queremos hacer, proyectos, todo eso gracias a ustedes. Así que, más que agradecidos. Y ustedes también, porque están aprendiendo, aprovechando el tiempo, no pierden las posibilidades, y también comprendemos todo, también comprendemos que se le rompen los materiales, comprendemos todo, que no entienden, eso es lo que más nos preocupa. Y bueno, pero lo mejor es que le pongamos buena onda a todos, nos comprendamos entre todos y vamos a salir para adelante, pero no es fácil esto. Esto es una emergencia, no es una clase, una materia dada, pensada para trabajar en forma virtual. Es una emergencia. Y así lo estamos trabajando. Bueno, un beso para todos, pásenla bien. Muchas gracias.